Creo que es evidente que estamos en un tiempo muy solitario en el mundo. Que nos puede habilitar una vida más sana y vivir más tiempo de forma sana, ¿no? El health span, ¿no? Que está el lifespan, ¿no? Lo que vive uno, pero luego el health span, lo que vive uno de forma sana. Esa epidemia de COVID ya se acabó, pero la epidemia de soledad sigue. Pero hay algo que no se va a reemplazar nunca y es la conexión humana, ¿no? La soledad tiene el mismo efecto nocivo que fumar 15 cigarros diarios. Dentro de estos son 43% incrementa el riesgo de sufrir un infarto y 39% incrementa el riesgo de sufrir algún accidente cerebrovascular. Que es potentísimo, son números terribles. Cuando comemos en comunidad, cuando comemos con nuestra familia, con nuestros amigos, normalmente comemos más lento. Claro. Y comer más lento está asociado a vivir más tiempo. El headline de un artículo que se volvió muy popular de el precio de la comunidad es la incomodidad. La fortaleza de las conexiones humanas se basa en la dificultad que atraviesan las personas juntos. Pero sí hay un lugar donde creo que nuestro umbral de incomodidad ha bajado muchísimo. Porque como las cosas son muy fáciles en el mundo digital, sin fricción, entonces no estamos dispuestos a incomodarnos ya casi de nada. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, Ren, ¿tú? Bien. Bienvenido. Gracias. A otra de nuestras conversaciones. Y esta vez quiero hablar de un why muy grande. Y creo que muchas de las últimas conversaciones que hemos tenido en este espacio han sido muy enfocadas como al tema estratégico, un poco más como empresarial y de negocio, de por qué la comunidad es relevante en ese sentido. Pero quisiera que trascendáramos un poquito más a nuestro grande por qué nosotros creemos profundamente en la relevancia y la importancia de las comunidades hoy en día. Entonces, creo que es evidente que estamos en un tiempo muy solitario en el mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, a ver, creo que es muy interesante cuando empezamos a mezclar o a entender la comunidad y la conexión humana, no solamente como esta perspectiva de estrategia y de negocio, sino como algo que nos puede habilitar una vida más sana y vivir más tiempo de forma sana, ¿no? El health span, ¿no? Que está el lifespan, ¿no? Lo que vive uno, pero luego el health span, lo que vive uno de forma sana. Y entonces, creo que una cosa que hemos platicado mucho, y lo hemos platicado además con expertos en el tema, porque pues eso, nos hemos rodeado de gente que le entiende muy bien esto, es cuál es el impacto en nuestras vidas y en nuestra salud física, mental y hasta espiritual de interactuar con otras personas. Y creo que vale la pena entender algunos datos que hay aquí que nos pueden ayudar a poner esto dentro de un marco, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Y el primero de ellos es, y creo que esto está establecido, ¿no? Lo hablamos mucho, se habla mucho en las noticias y hay mucho ruido alrededor de esto, que es la famosa epidemia de soledad, que declararon en Estados Unidos hace algunos años, que sigue andando, ¿no? Se declaró más o menos al mismo tiempo que la epidemia de COVID. Esa epidemia de COVID ya se acabó, pero la epidemia de soledad sigue. Y hay unos datos gravísimos. Hay unos datos gravísimos. Entre los jóvenes, que son los más afectados por la soledad, estamos hablando de personas que tienen entre 13 y 29 años, reportan hasta el 21% de estos jóvenes reportan sentirse solos, sentirse aislados. Sí. En 2020, que fue la última vez que le preguntaron a un grupo muy grande de personas en Estados Unidos, la gente pasaba en promedio 20 minutos diarios con otras personas. Mientras que en el año 2000, 2 décadas antes, eran más de 60 minutos diarios. Entonces, si vemos en el bracket, ¿no? el grupo de edad de entre los 15 y los 24 años, ha bajado más de 70% el tiempo que la gente pasa con otras personas. Entonces, sin duda, ahí hay un tema importante de soledad. 20 minutos no es nada. 20 minutos no es nada. No es nada. Sí, es verdad. Y es muy interesante porque
porque pareciera que estamos muy conectados, ¿no? Pareciera que estamos, ¿no? Y entonces tenemos esta idea, porque es verdad. De, oye, pues es que en la palma de la mano puedo yo contactar, ¿no? Tengo la posibilidad de contactar a quien sea en el mundo. Pues sí, pero ahora parece que estamos muy conectados con problemas que hay allá afuera, sobre todo con problemas, porque nos encanta ahora estar rodeados de, ¿no? Y es que allá hay una guerra y allá se murieron unos niños y acá, que no es que no sean tragedias, sino es que, o sea... Y que las debamos ignorar, pero... Sí, pero dejamos de ver lo que está más cerca de nosotros y el entorno en el que sí tenemos una injerencia, por estar muy preocupados, yo creo, por lo que está pasando allá afuera. Sí, totalmente. Y yo creo que también es esto que nosotros hablamos mucho de... En la era de la inteligencia artificial, lo importante que es mantenerlos human first. Claro. Y escuchamos mucha preocupación y mucho miedo, como de las máquinas nos van a reemplazar y así, pero hay algo que no se va a reemplazar nunca y es la conexión humana, ¿no? Claro, por supuesto. Por 100%. supuesto. Es una necesidad básica, pero es tan básica. O sea, pareciera a veces como que es un extra, como que es un add-on, algo adicional que nos pusieron, ¿no? en nuestra naturaleza. Pero justo en esta visión Human First que tenemos nosotros, es el centro de todo. Y es tan importante en la forma en la que nos desarrollamos que, por ejemplo, hay esta advertencia que hace el cirujano general de Estados Unidos, ¿no? Que dice que la soledad tiene el mismo efecto nocivo que fumar 15 cigarros diarios. O incluso en un estudio que se hizo de otros estudios, no un metaestudio en el Reino Unido, que dice que el aislamiento social, es decir, no solamente soledad lo entendemos como el sentimiento, ¿no? Yo me siento solo. El aislamiento social es la gente que efectivamente no tiene contacto con otras personas. Y la distinción es importante porque una persona puede sentir soledad incluso estando rodeada de otras personas, ¿no? Eso es duro, sí, sí. Es muy interesante que el sentimiento de soledad viene más con nuestra capacidad o nuestra falta de conexión con las personas que tenemos más cerca, de sentirnos vistos, de sentirnos entendidos. Mientras que el aislamiento social es realmente físicamente estoy aislado, ¿no? Y naturalmente podemos entender que pues, el aislamiento social conlleva sentir soledad. Claro. Pero es también importante voltear a ver a la gente que no está aislada socialmente, pero que siente soledad. Sí. Pero en otro estudio de Gran Bretaña, el aislamiento social aumenta el riesgo de mortalidad en un 32%. Que dentro de esto son 43% incrementa el riesgo de sufrir un infarto y 39% incrementa el riesgo de sufrir algún accidente cerebrovascular. Que es potentísimo, son números terribles. Sí, sí, es muy cañón. Y porque además, o sea, creo que ahorita que decías esto como la diferencia entre la soledad y el aislamiento social, creo que ahí es justo donde entra el tema de comunidades y ahorita desarrollamos un poquito más en esto, pero el tener un propósito compartido, el tener, o sea, es justo esta respuesta a encontrar este grupo de personas y este propósito y este como significado en las relaciones que tienes, porque no necesariamente porque estás rodeado de gente te sientes bien, y lo hemos visto, o sea, es gravísimo justo como por ejemplo, no sé, los adolescentes que pues sí, están rodeados de amigos y lo que tú quieras, y amigos, y al final se sienten súper solos y no sabíamos muchísimas cosas de ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, para no irme tan obscura, ahorita que decías esto como de los diferentes estudios, me hizo pensar en los Blue Zones, ¿no? Que ahorita, o sea, tú platícanos un poquito más de esto, pero los Blue Zones que por lo general se puede pensar como, ay, es que claro, en Gran Bretaña, pues, o sea, en el invierno se hace de noche a las 4 de la tarde y por eso están más deprimidos. Pues no necesariamente. Es correcto, es correcto. A ver, estos Blue Zones son 5 regiones del mundo donde se identificaron a las personas que más, o las, digamos, las poblaciones donde más centagenarios, ¿no? Donde más personas que cumplían 100 años y más había en el mundo. Y hay un libro y hay un documental en Netflix que la verdad es bastante entretenido. Pero el tema es, ok, trataron de identificar qué es lo que hace a los Blue Zones que sean Blue Zones, ¿no? Y luego obviamente no estamos exentos de polémica y hay obviamente
Bueno, hay gente que cuestiona incluso si estas personas son realmente, hay tanta gente que llegó a los 100 años en estas zonas o no. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que los aprendizajes del libro y del documental se sostienen, porque encuentran que no es geográfico precisamente. No es, oye, la gente que vive en el nivel del mar o la gente que vive con ciertos tipos de temperatura o en ciertos tipos de humedad o en ciertos tipos de... No, o sea, hay gente que en estas diferentes regiones que se identificaron en el mundo, hay gente que está, que la geografía cambia bastante entre un lugar y otro. Sí. También cambian las dietas en términos de, pues hay gente que vive cerca del mar, hay gente que vive más dentro de la ciudad, ¿no? O sea, inland, ¿no? Dentro de los continentes. Entonces también cambia lo que la gente come, ¿no? Pero hay algunas cosas que son constantes en este tema, los Blue Zones. Y una de ellas, que vale la pena rescatar, es el tema de que viven en comunidad. Viven en comunidad y hacen sus actividades en comunidad. Y entonces están constantemente compartiendo con familiares y amigos. Y trabajan, y comen, y duermen, y hacen gran parte de su vida, lo hacen acompañados de personas. Y entonces el vivir acompañados de personas trae varios beneficios que la gente reporta. Como por ejemplo, uno de ellos que a mí me sorprende muchísimo es la gente vive más agradecida. La gente reporta tener más agradecimiento cuando tiene más gente a su alrededor. Entonces, tal vez está agradecida no tanto por la gente que tiene a su alrededor, sino tal vez está agradecida por la comida que tiene enfrente o el trabajo que tiene. Pero es estar rodeado de personas que nos hace estar más atentos a este agradecimiento que podemos sentir. Claro. La otra que me sorprende muchísimo, que yo no esperaba para nada, es cuando comemos en comunidad, cuando comemos con nuestra familia o con nuestros amigos, normalmente comemos más lento. Claro. Y comer más lento está asociado a vivir más tiempo. ¿Por qué? Porque primero nos damos cuenta, tenemos mucha más conciencia de nuestra saciedad, que si estamos viendo la televisión o estamos viendo el celular y estamos comiendo solos, porque come uno rapidísimo. Y entonces te das cuenta que ya estabas satisfecho mucho tiempo después de que lo estuviste. Mientras que si estás platicando y estás compartiendo, pues puedes escuchar estas señales que el cuerpo te da, ¿no? Entonces, pareciera eso. Hay varias cosas, pero al final de cuentas es el vivir en comunidad que te da estos beneficios adicionales que son obvios cuando puedes estudiar poblaciones enteras que tienen ciertos comportamientos que son similares a pesar de que están en diferentes lugares del mundo. Sí, claro. Y además, o sea, también siento que no estamos descubriendo el hilo negro, ¿sabes? O sea, hace poquito que estuvimos en un evento de bienestar y que en varias conferencias, no una ni dos, sino por lo menos 3 personas expertas en salud y en longevidad y en todo este tema, te lo dicen y lo hemos leído en todas partes. De decir, o sea, la longevidad o también tu salud en general se define por tus hábitos, manejo del estrés, obviamente hábitos incluyendo como alimentación, sueño, evitar sustancias nocivas, etcétera. Y el tercer pilar muy importante que te dicen son las relaciones que tienen. Y bien dicen que es el reflejo de las 7 personas de las que te rodeas. Y entonces, ¿cómo estamos haciendo que eso sea significativo, ¿no? Y no solo hablando de 7 personas, porque muchos de nosotros que vivimos con la familia o lo que sea, pero más, ¿cómo estás expandiendo tus horizontes a través de tus comunidades y cómo estás elevando tu experiencia de vida en escuchar otras historias, en tener esta estimulación cognitiva, en solo imaginar o pensar como, ¿qué se sentirá vivir la vida desde Santi? Ya sabes, o sea, en tener una conversación y poder decir, justo, o sea, ahorita tú que te fuiste de hike el fin de semana y es como, todos estamos subiendo la misma montaña o cruzando el mismo río, pero ella lo está sintiendo diferente y yo lo estoy sintiendo de una manera y ella de otra, y al final esa experiencia compartida es tan rica que es incluso difícil de describir, pero tan bonito. Y a mí me preocupa, y en riesgo de sonar como viejita, las generaciones de ahorita, ¿no? O sea, que yo creo que con las cifras que nos estás dando de lo que pasó entre el 2000 y el 2020, en la caída de tiempo compartido de las personas, ¿qué está pasando ahorita en un tiempo donde la adopción de la tecnología es tan inmediata y tan temprana en la edad, donde lo normalizamos? O sea, evidentemente cuando tú y yo íbamos a la escuela no había laptops, pero ahorita es una cosa que ya lleva, no sé, 10 años que tienen laptops en la escuela, ya sabes, o sea, este tipo de cosas como, ¿cómo lo vamos a ver y cómo nos va también, incluso nosotros,
de viejitos, porque nosotros ya adoptamos también la tecnología de una manera importante. Y entonces como que no es ser alarmista, es como un poquito regresar a un balance humano de, pues sí, o sea, de la vida, de oye, no te olvides de tener una conversación. Y por eso también creo que estamos viendo este emerger de tantas comunidades y de tantos espacios y de tanto como, pues sí, o sea, espacios para que la gente se encuentre y más marcas y más personas están apostando por regresar a eso. Claro. Dice José Casas, un cliente y amigo nuestro, que hace poco fuimos a un evento de su comunidad, esta fogata que organiza él, ¿no? De vez en cuando, que por cierto en el último taller que hicimos en Mutuo fue votado el mejor espacio. Fue el espacio ganador. El espacio ganador que alguna comunidad propuso en el taller, pero entonces fuimos a la fogata y hizo un comentario muy padre porque pues parecía que es una actividad muy sencilla, es una actividad como para niños, hoy la entendemos como de campamento, como de... ¿no? Y pues no tiene más utilidad que, bueno, pues si ya estamos ahí reunidos, pues vamos a aprender, ¿no? El fuego y esto, pero decía José una cosa que me pareció muy interesante de pensar, que es, antes no existían los psicólogos, porque antes las civilizaciones tenían eso, tenían el fuego para reunirse alrededor del fuego a hablar. Y era hablando donde entendíamos el mundo y donde entendíamos la perspectiva de las diferentes personas que nos rodeaban y donde entonces podíamos no solamente, obviamente, entender sortear conflictos que pudieran emerger ahí. Ahí se decidían también con quién se iba a la guerra y quién se casaba con quién, ¿no? Se tomaban las decisiones importantes de la tribu, de la comunidad en cuestión. Pero también eran espacios donde simplemente se platicaba. Oye, me siento así, oye, es que esto está raro, es que esto yo no lo había experimentado, es que... Y es ahí donde lográbamos esta conexión tan importante, que es una tradición que, pues, para esta especie que somos, ¿no? El Homo sapiens, lo dice también Yuval Noah Harari en sus libros, pues contar historias es increíblemente antiguo y nuestra civilización entera está basada sobre este compartir. Y entonces yo pienso en esto y pienso en, pues sí, hoy tenemos estos espacios digitales que son muy convenientes, donde no hay fricción, ¿no? Porque los han diseñado para que no haya fricción. Claro. Y como tú bien dices, cada vez la adopción es mayor, ¿no? Porque hoy los dispositivos, pues cada vez los tenemos más integrados, ¿no? Decía hace poco en una plática un filósofo en la que estuvimos, decías, nos estamos volviendo cyborgs, ¿no? Porque ya tenemos ya traes todo. Ya traemos, ¿no? Y no es que esté mal, además la tecnología ha existido desde siempre. Claro. Y desde cualquier tipo de tecnología, incluido el fuego, ¿no? Que es una tecnología. Pues integrarlo en nuestra vida está bien. Tampoco nos tenemos que entonces ir a vivir a la montaña y negar la tecnología. Sí, no. Pero es entender cuál es el efecto que puede tener el que no haya fricción en estos espacios digitales, donde sea todo más fácil, porque entonces se siente como que ir a otros espacios, pues se siente la fricción y se siente, entonces es tal vez echarle un poquito más de ganas, ¿no? Y tener un poquito más el ánimo y las ganas de que las cosas sean, de que las comunidades sean, y de que la conexión humana emerja en todo esto. Sí, justo, o sea, eso me recuerda como el headline de un artículo que se volvió muy popular de el precio de la comunidad es la incomodidad. Y yo creo que nos hemos olvidado de eso, porque sí, como dices, es incómodo. O sea, es incómodo pues hay que ir a cenar con la abuelita o a comer y pues sí, o sea, y te tienes que parar y vestir y, no sé, manejar una hora, ver a tu abuelita y estar ahí, pues la conversación a lo mejor no es la que tú querías tener con tu amiga por WhatsApp o Snapchat o no sé dónde hablan los chavos hoy. Pero, o sea, como que me pareció tan valioso eso porque es claro, y pensándolo, a mí incluso, y no crecimos así, hay veces que digo como, ay, qué pereza, pero está bien. Y ya estando ahí, y una vez que sales de ahí, es como, claro, la incomodidad era el precio que yo tenía que pagar para poder tener esta experiencia compartida con alguien más. Y justo, o sea, tengo una maestra muy sabia que siempre te dice como la experiencia compartida ante todo. Entonces, cuando tengas ganas de
decir como no, o vas a tener siempre muchas excusas para decir que no, el tráfico, el todo. Siempre, o sea, prioriza la experiencia compartida porque es eso y es lo que decías tú también, como de compartir una comida, compartir el fuego, compartir espacios con gente que eventualmente, o sea, de manera inevitable te van a llevar a una mejoría y es algo de lo que nosotros hablamos también en Mutuo. Diseñar estos espacios, o sea, para quienes diseñan comunidad, diseñar espacios de ya sea práctica, de conexión, de diferentes tipos para que la gente pueda desarrollar y entonces te conviertes en una mejor versión de ti mismo por pertenecer a esta comunidad y por compartir y querer experimentar y saborear de diferentes maneras, no sé. Totalmente. No, es bien interesante pensar en, o sea, porque no es que los espacios digitales estén mal, no es que no se pueda sostener una comunidad en espacios digitales. Las hay, las hemos visto. Comunidades enteras que logran tener estas experiencias compartidas en espacios digitales. Pero hay que entender que hay que ponerle un propósito detrás. Tiene que haber una razón de que nos juntemos. No es suficiente con estar en el scrolleo, no es suficiente con los grupos de WhatsApp, con la familia o con los amigos, porque si no hay un propósito compartido y también una dificultad compartida. ¿No? Sí. Hablamos también con este antropólogo de la Universidad de Oxford que nos decía una cosa que me pareció a mí increíble de pensar, que es la fortaleza de las conexiones humanas se basa en la dificultad que atraviesan las personas juntos. Entonces luego, ¿por qué pensamos en nuestros amigos de la prepa? ¿No? Que tal vez ya después de varios años se van diluyendo esas relaciones, pero cuando uno sale de la prepa, sus amigos de la prepa son, o sea, no es una conexión profundísima, pero la razón principal de la que habla este antropólogo es porque hacer la prepa es muy difícil. Sí. No solamente por los profesores y los claro. exámenes. Es una etapa de la vida dificilísima. Y la gente con la que la pasas o sea, atravesaste un desierto junto con ellos. Entonces la fortaleza de las relaciones se vuelve muy poderosa. Claro. Es ahí donde, por ejemplo, vemos ejemplos como Burning Man, ¿no? Este evento que se hace en el desierto de California una vez al año, que la gente se va allá durante algunos días a sobrevivir, porque tienen que construir sus campamentos y ver dónde consiguen comida y dónde hacen una serie de cosas. Y además de que hay conciertos y hay una serie de... O sea, hay más cosas alrededor de esto, que no quiero hablar de estas otras capas, pero hay una capa primordial que es, pues si vas a vivir en el desierto durante 7 días, tienes que encontrar dónde, ¿no? Techo, comida, seguridad, dónde ir al baño, o sea, digo, cosas básicas. Y muchas veces la gente regresa al Burning Man diciendo, es que esta fue una experiencia que me transformó. Me cambió la vida. Sí, me cambió la vida. Y además hice amigos que yo no había hecho, o sea, hace años que no hacía amigos como los que hice acá. Bueno, si lo vemos en su situación más pura, lo que está sucediendo en Burning Man es que la gente está luchando por su vida. Bastante literalmente, sí. ¿no? Digo, a ver, no quiero ser súper dramático y además siempre hay ambulancias Ajá, sí, cerca. Y también hay, pero bueno. Pero bueno, por ejemplo, este año, ¿no? Hubo esta tormenta de arena y entonces tiró los campamentos y entonces ahí estaba la gente sosteniendo sus casas, ¿no? Y volviéndolas a construir y durmiendo abajo de trailers y resguardándose de la tormenta arena. Pues, ¿cómo no van a crear estas conexiones tan profundas y tan fuertes cuando viven dificultades juntos? Entonces, no hay que huirle a la incomodidad, porque a veces es la incomodidad, es oye, a ver, vamos juntos a hacer un taller de stand-up, vamos juntos a aprender a tocar guitarra, vamos a hacer estas cosas que nos dan inseguridad, que nos dan incomodidad, que todo, pasar esa dificultad juntos ayuda a construir estas relaciones profundas entre las personas. Es como, ahorita me acordé, como y no quiero glorificar de ninguna manera el trauma, pero como o sea, el por qué eres tan amigo con tus amigos Godín, ¿no? Y es trauma bonding, porque como fueron días muy oscuros, la pasamos pésimo, tenemos el peor jefe, ya sabes, o lo peor, lo que sea, y conectas profundamente desde ese lugar. No quiere decir que te identifiques y que toda tu relación esté basada en el trauma, no, pero reitera un poquito lo mismo, o sea, es como esta dificultad que atravesamos y sales de ahí, no, a lo mejor no necesariamente de la oficina, pero pienso más en Burning Man, como la gente sale y es que ¡estuvo increíble! Yo, Renata, personalmente no lo entiendo, a lo mejor cuando vaya, no sé, lo entenderé, pero es eso, y Burning Man es un ejemplo perfecto y precioso de comunidad, de un ejercicio de comunidad donde
no hay transacciones monetarias, vamos a construir nuestro campamento y hay gente, o sea, y es sumar y sumar y sumar y cómo nos cuidamos entre todos. Es un ejemplo muy bonito y bastante primitivo y es un poco el punto de esto, de justo como incomodarte y compartir y estar mucho más presente con la gente de la que te rodeas por un proyecto compartido, ¿no? Sí, y primitivo me gusta que digas esa palabra porque no es, precisamente lo que requiere es la intención. Sí. ¿No? O sea, no es que, ahora para crear comunidad, entonces todos tenemos que irnos a vivir al desierto con alguien durante una semana, Sí, ¿no? O sea, sí. es Y ojalá nos toque Sandstorm, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí, ojalá nuestra vida corra peligro para que entonces sí nos hagamos amigos todos. Sí. Si no, oye, ¿cómo le entro yo cómo reconecto con gente que tal vez ya he dejado de conectar? O cómo, incluso con nuestras parejas, con nuestros amigos más cercanos, con nuestros hermanos, hay veces que pues es muy fácil decir como, ay, no, ya no lo aguanto, de todo se queja, de todo eso, lo que sea, y es muy fácil separarnos. Ahora, no por eso, entonces hay que aguantar al novio o a la novia tóxica para siempre, y no, pero sí hay un lugar donde creo que nuestro umbral de incomodidad ha bajado muchísimo. Porque como las cosas son muy fáciles en el mundo digital, sin fricción, entonces no estamos dispuestos a incomodarnos ya casi de nada. Uh-huh. Y entonces creo que hay que entender que a veces, o mi propia experiencia es que a veces después de la incomodidad hay un gran regalo, Que tal vez el regalo es, sí, yo ya no aguanto a esta persona, pero no es primero la saco de mi vida y luego ya no me enteré qué pasó, sino voy a aguantar un poco la incomodidad, voy a tratar de ir a este cumpleaños, de tener esta conversación difícil, de hacer estas cosas que me causan incomodidad y a ver cuál es el regalo del otro lado. Que, insisto, el regalo puede ser, ya no quiero convivir con esta persona y eso está perfecto, pero tal vez el regalo es, oye, descubrí algo de mí, descubrí algo de la otra persona, descubrí algo del mundo en esta incomodidad y fortalecí mis lazos. Que como veíamos, estos lazos nos van a ayudar a extender nuestro health span, nos van a ayudar a vivir mejor, más años, ¿no? Más realizados, más plenos. Dice un estudio que hizo el Mayo Clinic en Estados Unidos que la vida social activa equivale a un ritmo de envejecimiento más lento. Es decir, en este estudio que hicieron ellos, vieron cómo ellos miden las redes sociales que tiene la gente. Estoy hablando de redes sociales literalmente, no hablo de los Facebooks del mundo, sino con cuántas personas tengo actividad y cuánto tiempo paso teniendo esta actividad. Y clasificaron a las personas en 3 tipos, ¿no? Los que tienen redes robustas, redes fortalecidas y redes, creo que la palabra en inglés se traduce mejor como escuetas o como delgadas, ¿no? Y entonces la gente que reporta tener estas redes delgadas, ¿no? o prácticamente inexistentes, esa es gente que a la misma edad cronológica tienen una edad biológica más avanzada que las personas que tienen redes sociales robustas. Qué cañón. Entonces, sí hay un poco que incomodarnos. Sí vale la pena. Hay un regalo detrás de todo esto. Uh-huh. Totalmente. Y porque también, a ver, para mí son 2 cosas que de verdad me despierto todos los días y me refuerzan el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y queremos ayudar a más gente a que lo haga y lo haga bien. Es eso, o sea, porque ¿qué va a pasar con nosotros? O bueno, incluso con gente de la tercera edad hoy, y cuando nos toque llegar a esa etapa, ya lo sabemos, ya tenemos aquí todos los estudios y todos los números. Es como, ¿qué estamos haciendo para reforzar eso en el futuro? Y mi otra capa, mucho como más profunda, es el regresarnos la humanidad, ya sabes, o sea, el tener esta empatía por alguien que le está pasando bien o mal. O sea, también vemos como todos estos videos de gente que la pierde fácilmente, ¿sabes? Porque te desespera interactuar con un humano, porque puede que no sea fácil. Claro. Y se nos olvida que tenemos malos días, que tenemos momentos vulnerables, difíciles, todo, y es una práctica. O sea, entre más nos rodeamos de personas, más se nos como que afina este sentido de ser humano y decirse es que la señorita fue muy grosera, pero le voy a dar chance, ya sabes. Entonces yo creo que también genuinamente es un trabajo de como restaurar la fe en la humanidad entre nosotros. Sí. Entonces, digo, esto da para muchísimo más, pero sí. Y yo creo que con todo esto, mi recomendación es, hay que empezar poco a poco. Hay que ir haciendo ¿no? baby steps, y porque ya estamos hoy muy del lado de donde nos cuesta trabajo sentir la fricción, y entonces
Y entonces tengamos una de estas conversaciones más difíciles, hagamos un acercamiento con un amigo que esté o amiga que esté, de la que estemos alejados. Pongámonos en una situación en la que estemos con una comunidad con la que no hemos convivido antes y probemos, ¿no? Es probar, ver cómo se siente y después decidir si queremos o no queremos seguir en esta comunidad o en este espacio, en este todo, pero es salir y es probar. Sí. Y aunque se pueda hacer digital, mi recomendación para empezar es hacerlo presencial, porque Sí. es diferente el sentimiento y el refuerzo que podemos obtener de hacerlo una vez así, creo que nos puede dar para aventarnos a hacerlo una siguiente vez y luego la siguiente. Sí, totalmente. Muchas gracias, Santi. Gracias, Ran.